yo me he presentado delante de un público más amplio, pero hoy creo que me siento más nervioso que nunca. Ciudadano presidente de la Asamblea Nacional, ciudadano primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadano segundo vicepresidente de la Asamblea Nacional, ciudadanos secretarios de la Asamblea Nacional, ciudadanos diputados presentes en este acto, ciudadanos representantes de los medios de comunicación social, invitados especiales, señoras y señores. Mi nombre es Miguel Mendoza, pero mucha gente me conoce como Nacho, por mi segundo nombre que es Ignacio. Nunca me ha gustado improvisar porque yo soy bueno para escribir y yo creo que en la improvisación se pierden muchos detalles que queremos comunicar, así que me voy a dignar a leer lo que escribí. En primer lugar, quiero anunciar que voy a dividir mi discurso en dos intenciones, porque creo fervientemente en que el ser humano tiene opciones para escoger a la hora de reaccionar. Actuar en caliente o de manera impulsiva nos lleva a cometer errores que pueden ser perjudiciales para el prójimo y para nosotros mismos. Es como una moneda. La cara o el sello son elegibles al inicio del partido. Está en nosotros escoger el lado de nuestra preferencia. Por el contrario, actuar en frío, después del análisis y siempre con la buena voluntad por delante, te conduce por una vía de mejores resultados. Por eso decidí escribir dos párrafos, para que la juventud comprenda la diferencia del tono de ambas exposiciones y el efecto que genera el sentimiento con que comuniques tus ideas. Uno de los párrafos lo escribí desde el origen de mis emociones, con aires de desahogo personal, consciente pero disgustado, y otro desde la meditación y la calma, pensando mucho más de las necesidades comunes. Por un tiempo defendí la imparcialidad política por parte de los artistas de mi país. El argumento que me hacía caminar por la supuesta calle del medio era la intención de no irrespetar la ideología de ningún fanático de mi música, dejando la incógnita de cuál era mi posición y perspectiva con respecto a la situación general de Venezuela. Las inclinaciones individuales siempre han sido detonantes de calificativos, despectivos. Para algunos, yo era un chavestia, enchufado, rojito, revolucionario. Para otros, era un escuálido, apátrida, imperialista, majunche. Pero nadie podía dar seguridad de sus hipótesis. A todas estas, la conciencia a mí no me dejaba tranquilo. Entendía claramente la diferencia entre respeto y miedo. Me preguntaba, ¿no dices lo que sientes por consideración a tus seguidores o por temor a perder una parte de ellos? ¿Son tan relevantes para ti las convicciones de la gente o lo que te importa más es el rechazo que puedan generar las tuyas? Hice la de psicólogo y entre tantas verdades que encontré en la autoconsulta, la más relevante era que yo no quería encontrarme con un cobarde frente al espejo. Sin demeritar una visión diferente, la mía, presenciaba, al igual que hoy, cómo la tierra donde nací, la tierra que amo, solo mostraba evolución en el deterioro. El resentimiento social se dio millones de buenos clientes a ciertos vendedores de sueños, pero lo que lograron traspasarle a la gente venía defectuoso y sin garantía. El engaño dejó empresas expropiadas que, operadas por manos inexpertas e ineficientes del sector público, cayeron en quiebra, ocasionando un alto nivel de desabastecimiento. Empresas alimenticias, siderúrgicas, textileras, cementeras, etcétera, que pasaron a ser responsabilidad del Estado después de haber tenido anteriormente una producción responsable y sobre todo suficiente para cumplir las necesidades del venezolano, cerraron sus puertas. Cuando el precio del barril de petróleo alcanzaba para cubrir con importaciones las demandas del pueblo, parecía que a nadie le hacía daño eso. Con el precio en el que está el petróleo ahorita, en el barril de petróleo ahorita, no alcanza para abastecer al pueblo, eso lo sabemos todos, sea de la posición que sea.
Y después de haber hecho añicos el aparato productivo del país y nos hacen llegar a este punto crítico, usan el mismo recurso de culpar a cualquiera, con un término que no puedo soportar menos: la guerra económica. Este ha demostrado ser un sistema de pésima efectividad. Se creó un control cambiario y hace muchos años, ¿sí? Y estamos viendo la moneda esa que con un show publicitario quisieron hacernos creer que sería muy fuerte, estar en lo más profundo de la devaluación, siendo una, por cierto, de las más débiles del mundo. Todas estas aflicciones que hoy sufre Venezuela tienen, según los que controlan nuestra administración, el bendito nombre de guerra económica. Nunca son ellos los culpables. Siempre hay una teoría macabra y conspirativa. Alguien queriendo dañar el proceso. Pero ¿cuántos años hemos oído ese cuento? En fin, es mucho lo que ha pasado en estos años de pseudo-socialismo, así es que me gusta llamarlo a mí. La invasión arbitraria de medios de comunicación. La invasión arbitraria de medios de comunicación que tenían opinión propia le permitió al gobierno controlar la mayoría del porcentaje del control, el control de la información pública. Detalle que, acompañado con la amenaza y el amedrentamiento, fortaleció las mordazas de la autocensura y dio permiso a una campaña política que tiene más de 15 años. ¿Subsidiada por quién? Subsidiada por nosotros. Situaciones ilógicas a las que el fanatismo encuentra lógica. El comandante Chávez, que en paz descanse, mandó a desenterrar a Simón Bolívar, por lo que concluyo que fue un acto de fijación con su memoria. Supuestamente estudiaron su estructura ósea y dibujaron una nueva cara del Libertador, desacreditando esa que mucho vimos, incluyéndolo a él, en cuadros y libros de historia desde que estábamos pequeñitos. Le agregó una estrella más a la bandera, le enderezó la cabeza al caballo del escudo, le puso un nombre de mascota al avión presidencial y básicamente era su mascota, le restó 3 ceros al Bolívar, que con el debacle económico volvieron a aparecer, y hasta le cambió el nombre al país. Antes de fallecer, dejó un sucesor para que fuera elegido por sus idólatras. Un presidente que en pocos años ha llevado al territorio a la peor crisis económica y social de la historia moderna de Venezuela. Y corríjanme si me equivoco. Corríjanme si me equivoco. Creó una división que ha estado a escasos pasos de convertirse en una guerra civil permanente. Dañó amistades, puso en contra a miembros de la misma familia y generó un ambiente hostil hasta en la última esquina del país. El lenguaje manejado por ellos, y cuando digo ellos me refiero al jefe de Estado anterior y al jefe de turno, que aunque algunos se empeñen en pensar que son lo mismo, mi gente, no lo son. Ha sido determinante en la pérdida de la cortesía y la desaparición de los protocolos, de la educación y de los modales. La gente en la calle anda a la defensiva. Y quiero que me disculpen si mi intervención debía ser únicamente palabras para la reconciliación, pero esta es la mejor oportunidad que hasta ahora he tenido para expresarme libremente como un joven venezolano que piensa que todavía queda algo de democracia. Pienso en los flagelos. Pienso en los flagelos que marcan negativamente a nuestra sociedad y me vienen a la mente los secuestros, el desastre penitenciario y el poder de los jefes de cárceles, popularmente conocidos como pranes, porque son populares, los jóvenes los conocemos, son famosos. Controlan los negocios ilícitos y las operaciones delictivas dentro y fuera de los recintos y todos los venezolanos saben eso.
el tráfico de armas, en los narcoescándalos relacionados con los dirigentes de este país, en los policías corruptos, pienso en los asesinatos, en las invasiones, todo eso que ha sido el cáncer de nuestra sociedad. Todos estos problemas deberían ser denunciables, no por estar en contra o a favor del gobierno, sino por ser venezolanos y sobre todo por ser objetivos. Y la importancia de la objetividad es una de las moralejas que quiero que se lleven de mi intervención. He aquí parte de mi mensaje hacia la juventud. Las playas de Venezuela, las mejores playas. Las montañas, las más enormes, verdes y bellas, médanos, picos con nieve, ríos, lagos, sabanas, llanos, cascadas, el mejor clima del mundo. Mujeres hermosas, y que no me oiga la mía. Gente luchadora, sonriente a pesar de las adversidades. Yo jamás hablaría mal de mi país, nunca he hablado mal de mi país. Hablar de la verdad no es hablar mal. Decir lo contrario sí es pecar por mentiroso. Venezuela es Venezuela porque Dios ha sido generoso. Pero si sentimos que la están maltratando, como hijos de esta patria, debemos salir a defenderla y si hay que denunciar los abusos de las cúpulas corruptas de un gobierno, así estés a favor de alguna de sus políticas, debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad. Debemos tener la voluntad y sobre todo, la valentía de hacerlo. El miedo se tiene que acabar. Así como un 12 de febrero de 1814, los estudiantes y seminaristas, liderizados por José Félix Rivas y Campo Elías, fueron en defensa de la patria allá a la victoria. Y voy a aprovechar de una vez para nombrar algo importante que sucedió un 12 de febrero y que todavía no ha encontrado justicia, que fueron esos asesinatos de Basil da Costa, de Robert Redman y de Juancho Montoya. Que son 3 de los cientos de casos de impunidad en Venezuela. Debemos ser como estos jóvenes luchadores, asimismo combatiendo la opresión. Ese es otro punto para los jóvenes porque es el Día de la Juventud. Defendamos la patria, no a sus gobernantes. ¿Con qué moral me hablan de socialismo? Con aviones privados, con penthouses en Brickell en Miami, con casas en Aruba y en la República Dominicana. Eso no me lo contó nadie a mí, no. Eso lo he visto yo con mis propios ojos. Yo he compartido con ellos saben que yo sé quiénes son. Los he visto con zapatos de $1.500, porque alguna vez me compré esos zapatos también. Lo que pasa es que yo me los gané cantando. Los he visto con relojes de más de $20.000, con más de 20 escoltas cada uno, con camionetas lujosas 2016. Con sus hijos estudiando en Estados Unidos, en Europa, y le siguen lavando el cerebro a muchos jóvenes nobles que tienen la esperanza de un mundo más equilibrado. Yo mismo siento agrado por ciertas ideas izquierdistas, pero estos jóvenes radicales, por considerarse fieles a la izquierda, dicen amén a cualquier pronunciamiento de sus voceros. Creen en planes conspirativos, acusan a las personas de recibir pagos del imperio para desprestigiarlos, así como dijo el presidente Nicolás Maduro, que yo formaba parte de un clan de cubanos exiliados para dañar los logros maravillosos de la revolución.
¿Cuáles logros? Hablan de la CIA, de la DEA. Todo lo malo que han hecho tiene una excusa y otro culpable. Y toda excusa expuesta por ellos es la oración de sus adeptos. Tienen cadenas de redes, lo que no sabían esto, tienen cadenas de redes que hacen publicaciones coordinadas, es decir, cientos de dominios en redes sociales que trabajan como cuentas robots, soltando una noticia al mismo tiempo para poder generar matrices de opiniones favorables a ellos, porque si no, no lo logran. Si no, no lo logran. Son exactamente todo lo que critican. Hablan de burguesía y nadie está en una posición más alta que las de ellos, económicamente hablando. Y obviamente, como todos sabemos, antes del 6 de diciembre tenían poder absoluto sobre Venezuela, pero ahora eso se acabó. Esto ya no es así. Acaban de oír mi descarga, eso es lo que acaban de oír. Eso fue lo que escribí para drenar, para ser completamente sincero conmigo mismo. Después de esto sí me sentí un poquito más aliviado y sereno. Y realmente cuando yo me enteré de que tendría la oportunidad de hablarle a los jóvenes de mi país teniendo este nivel de cobertura, lo segundo que se me vino a la mente fue, si no es lo que acabo de decir, entonces ¿qué es lo que debo decir? No porque me falten temas para exponer, sino por no saber cuál de tantos escoger. Muchos subestimaron mi presencia aquí. Acabemos con eso también, con la subestimación. Nunca sabrás quién te puede sorprender. Otro consejo para los jóvenes. Ya se dieron cuenta, así como me llaman muchos, el reggaetonero que puedo hablar de mi perspectiva sobre la política en Venezuela y dar argumentos concretos que respalden mi decisión de negarme a ser imparcial. El por qué, con base y con orgullo, soy un joven opositor. ¿Les parece justo que presenciando y conociendo todo esto que les acabo de comunicar, yo me callara? Que no opinara porque yo no soy político. Otros decían, ya Nacho está fastidioso con el tema. Esos que buscan hasta el mínimo error para desprestigiar a alguien, esos mismos que dicen que yo no puedo ser tomado en serio, porque hace más de 13 años, tenía yo 19 años, grabé una canción que se llamaba Mi Cachorrita. Y supuestamente eso dice mucho de lo que yo soy. A mis 32 años, en serio. Una canción que grabé hace 13 años. Eso es como que tu mamá no te deje dormir en su cuarto a estas alturas porque todavía se acuerda que de pequeño mojabas la cama y le preocupa que se la moje ahorita. Qué grave la costumbre de vivir en el pasado. Somos jóvenes, vivamos el hoy, pensando en el futuro, obviamente, pero vivamos hoy. Ahora, dentro de todo lo que yo pueda pensar y sentir, he logrado entender que nuestra tarea no puede ser obligar a un compatriota a creer en nuestras razones, mas sí a tener el derecho de sentirnos cómodos expresándole las mismas con respeto y recibiendo respeto de su parte. No debemos sumarles bloques al muro que impide el paso de la comprensión y la tolerancia en nuestra vida, mucho menos ser la alcabala que nos detiene en el camino hacia la paz y la comprensión. Voy a aprovechar el tiempo que me queda para enviar un mensaje de reconciliación que se suponía que era lo que tenía que hacer. Es mi deber hacerlo. Haré una exposición que deje una moraleja de carácter general y de uso productivo, sobre todo para la sana tranquilidad de nuestro espíritu. Sería una de las pocas maneras de lograr que la energía de tensión que por años se ha respirado en todo el territorio cambie para siempre. La división política venezolana me remonta a las clases de historia y el tema de la esclavitud. Les parecerá raro, pero les voy a dar el ejemplo.
Cuando una raza para esa época autodeclarada superior sentía normal tratar a un ser humano como un animal domesticado que actuaba a su merced por tener una complexión y un color de piel distinto. Mucho tiempo pasó para que esa gente se diera cuenta de sus pecados, de que eso estaba mal. El racismo, algo horrible. Algunos siguen sin darse cuenta. Pasó tiempo para que entendieran lo atroz de sus acciones. Eras negro, eras blanco y tenías beneficios. Eras negro y no los tenías. En Venezuela eres oficialista y tienes beneficios. Eres opositor y no los tienes. Es simple. Entonces, deberá nacer otro Martin Luther King que con palabras nos enseñe la atrocidad de nuestra división. Debemos esperar tantos años para darnos cuenta de que estar divididos como estamos es un pecado. No podemos pensar diferente y vivir en armonía. No les pido a los jóvenes este día mitigar las ganas de defender sus ideales, mucho menos de pasarlos por alto. Pero sí les quiero pedir que sean objetivos, que desarrollen criterio, por muy apegado que estés a lo que cuenta la historia, que por cierto, jóvenes, se escribe a conveniencia del autor. Los jóvenes necesitamos generar nuestras propias conclusiones. Una persona que asiente a todo lo que diga el líder que decide seguir es alguien que vive en automático, alguien con flojera de pensar. No podemos decir amén sin analizar la oración. No hagamos de nuestras calles los mismos que los penales, donde la orden de un plan es una comanda irrefutable. No creas por ser opositor que todo lo que diga el presidente de la Asamblea, Henry Ramos Ayub, es sustraíble de debate. No creas por ser oficialista que todo lo que dice el presidente Nicolás Maduro es verdad. Yo particularmente no le creo nada. Hay muchos puntos en común que podemos defender juntos, aun teniendo inclinaciones distintas. Seamos objetivos, repito, desarrollemos criterios, defendamos solo lo defendible, juntos, aun pensando diferente, pero juntos. No nos adaptemos a cambios constantes de discurso. Si vamos a hacer el papel de tonto, por lo menos el de loco no. A pesar de que el título que tengo hoy es orador de Orden de la Juventud, también voy a aprovechar para dirigirme a las voces que no son tan jóvenes, son jóvenes de corazón, pues, que tienen el potencial de generar matrices de opinión, esas voces que logran con cualquier declaración cambios significativos, positivos y negativos en el carácter de todos los venezolanos, los dirigentes, el poder político. Quizás no tengan mucho tiempo para saber de mí, pero quiero compartir con ustedes algunas de mis pasiones: el lenguaje, los modales y la cordialidad. Ustedes son nuestro ejemplo a seguir. Traten de recuperar la vieja regla de educación. Entiendo que quieren hablarle al pueblo en el español más básico, usando la jerga de calle para lograr un mejor entendimiento de parte de la gente humilde, que obviamente es la mayoría, pero están colaborando con un lenguaje desvirtuado, con la falta de ética de nuestros jóvenes, con el diálogo prepotente, con la comunicación agresiva. Hablemos como queremos que hablen los jóvenes, actuemos para dar el ejemplo, hagamos que el extranjero se sorprenda con nuestro trato, que el mundo hable de la educación venezolana, no de la viveza venezolana. Desde hace algunos años he tenido la dicha de recorrer todos los países de Latinoamérica, desde Canadá hasta Argentina. Ha sido una experiencia maravillosa. Aprendí a sacar mis propias conclusiones con los viajes y he hablado con gente de países que no voy a nombrar porque no quiero que se tergiverse lo que quiero comunicar, pero una vez me encontré a alguien en un país del sur que me hizo el siguiente comentario: ¿qué le pasó a Venezuela, viejo? Yo en el año 98 fui varias veces allá y sentía que los pobres éramos nosotros. ¿Qué les pasó? Y yo no sabía si pegarle, no sabía si sentirme insultado, no sé, ¿sabe? Al final como que me agarró desprevenido. Y ojo, ojo, ustedes que están ahí arriba, los más jovencitos, la pobreza no solamente está en el bolsillo.
Tenemos que trabajar en enriquecer nuestro ser. Esa es la riqueza más importante. Hay gente que tiene mucho dinero y que es pobre, 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 pobre. Jóvenes de mi país, si estamos presenciando una crisis moral, económica, social, cultural, y no me voy a extender más porque me quedaría un rato en las crisis, ¿por qué debemos copiar el mal ejemplo? Hace día hablaba con un amigo puertorriqueño que ustedes deben conocer, que hoy por hoy es el más influyente en el mercado musical latino, el más nominado en los últimos 2 años. Y me contaba que a los 8 años de edad le tocó vivir con papá y mamá adictos a la heroína. Que él a esa edad los veía llegar destruidos, con la cara volteada, desfigurada de los efectos de la droga. Que a esa edad le dieron a probar crack. A esa edad. Él pudo tomar esa decepción para ser un rebelde consigo mismo, con su salud, con sus aspiraciones, para cobrarse con su propia integridad la injusticia de haber crecido dentro de un hogar disfuncional. Pero no, su aprendizaje fue lo inverso. De ahí se llevó lo que no quería ser, de ahí se llevó lo que no quería ser, a lo que tenía que huirle. Hagamos nosotros lo mismo. ¿Por qué vamos a surfear la ola de la involución que está viviendo Venezuela? ¿Por qué no tener metas, aspiraciones? Las ambiciones no son malas mientras no le haga daño a nadie. ¿Por qué tenemos que conformarnos? ¿Por qué debemos perderle la fe a los estudios? ¿Por qué? Vamos a exigirle al gobierno de turno mejores oportunidades y sueldos para los profesionales. Entiendo que nos dimos cuenta de que con 9.000 bolívares más esta tique mensual no podemos soñar ni con tener un carro en este país. Y pensar en tener una casa que no sea regalada para comprar conciencia, que por cierto no te van a firmar tu nombre, olvídate de eso. Eso ni se discute ni se piensa. O sea, no hay casa ni carro. No permitamos que el único empleo bien remunerado, que bueno, les voy a dar el crédito al gobierno esta vez. No permitamos que el único empleo bien remunerado generado por el Estado sea el bachaqueo. Es difícil acabar con las diferencias de clases. Optemos por aprovechar las mismas oportunidades de desarrollo personal que la educación pública nos ofrece, sí, pero sin dejarnos adoctrinar. Exijamos estudios sin parcialidades, ni siembra de conciencia. Exijamos tener los mismos beneficios en materia de salud, sí, que por cierto no voy a pasar por ese tema porque es un poco doloroso para mí haber perdido personas allegadas y conocidas por culpa de la desaparición de insumos médicos. Jóvenes, entendamos que hay una gente que trabaja más que otra. Los flojos existen. Yo tengo un montón de primos flojos. No hay nada malo en la meritocracia. De hecho, la meritocracia es un factor motivacional para cualquier individuo. Mientras más esfuerzo, más crecimiento. Mientras más crecimiento, mejor calidad de vida. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes, esto no lo iba a hacer, pero decidí hacerlo. Antes de despedirme, quisiera compartir con ustedes varios de mis episodios con jóvenes radicales empedernidos, oficialistas, para que terminemos de entender a qué me refiero con la falta de objetividad. Estos son sus argumentos más fuertes hacia mí, esto es lo que me he encontrado yo en redes sociales. Que si canté el himno y no me lo sabía, eso no, yo no era digno de estar aquí. Aunque jamás me haya equivocado en la letra del himno, sí dejé de hacer una repetición de estrofa, porque al llegar al estadio donde canté el himno, me dijeron, y eso lo pueden corroborar yendo para el estadio y preguntándolo, me dijeron, si vas a cantar tienes que recortar, porque nuestros fanáticos patriotas se fastidian a la mitad y empiezan a abucharte. Entonces, jóvenes, dejemos de vivir bajo una falsa moral, eso también tenemos que hacerlo. El video mío, tú lo puedes encontrar en YouTube y todo el mundo lo puede encontrar facilito. Tú pones Nacho se equivoca en el himno nacional. Y te vas a dar cuenta que no me equivoqué en la letra, que no repetí una estrofa, pero no me equivoqué jamás. No es el mismo caso de uno de estos artistas que no vio futuro
en su trabajo y que decidió vender sus pensamientos al mejor postor, un artista que incluso representó en una película costeada por el Estado en dólares al mismísimo Libertador. Y a ese sí es verdad que se le olvidó la letra olvidadita. Desaparecieron el video por todos lados. Ayer me decía el chino, y yo estaba buscando el video porque yo quería poner... No lo encontraba, pero no lo encuentra. Ellos tienen el poder de hacer eso. Han dicho que el gobierno me dio $1 millón para hacer mi carrera. Convencidos por un grupo de desadaptados, desaliñados. Se ven mal esos muchachos. Sufren del síndrome del fracasado y tienen un programa llamado Zurda Conducta. Escrita con K. O sea, mal escrita. En ese programa ellos afirmaron semejante farsa. Ahora, si ellos me dieron $1 millón, Venezuela, por favor, si me dieron $1 millón, yo no sé si lo hubiese aceptado, después hablamos de eso. La pregunta no debería ser, ¿de dónde salió ese dinero? ¿Quién autorizó ese gasto? ¿$1 millón para Nacho solito? Porque el resto de los venezolanos comenzamos teniendo acceso a $10.000 anuales para viajar al exterior y ya vamos por ¿cuánto? Por 700, ¿no? Ya eso no da. Ahora, ¿quién castiga a esos muchachos de ese programa por irresponsables y difamadores? Quizás el cuento para muchos sea una nimiedad, pero no podemos permitir que ataquen con injusticia a ningún compatriota, sea del lado que sea. Lo justo es lo justo para cualquier persona, así que justicia, pero justicia verdadera. No la justicia que hablaba Nicolás Maduro, el presidente, no, esa no. Ayer yo estaba grabando un video en Barquisimeto y queríamos presentar en la visual una estructura increíble conocida como la Flor de Venezuela. Yo no sé si ustedes saben de eso. Premio Mundial de Arquitectura, un bonito logro para Venezuela que nosotros queríamos mostrarle al mundo. Pasamos un email a la administración para pedir permiso, y yo sé que lo van a negar, pero nosotros tenemos el email. Lo que pasa es que ellos no nos devolvieron el email, sino que nos llamaron. Y querían que nosotros pagáramos $50.000 por el alquiler. No, eso es verdad. Eso no es mentira. Cuando yo pregunté al director por qué nosotros debíamos pagar eso, a mí me dijeron, es que la ministra de Turismo se enteró que eran Chino y Nacho y ella dio esa orden. Puede ser mentira, puede ser verdad de parte de la gente que está ahí y que se encarga de la Flor. Quizás la ministra ni se enteró, pero lo cierto es que no pudimos grabar la toma en el sitio. Cuando me dijeron eso, yo dije, por Dios, vaya forma de buscar fondos para mejorar los hospitales en ruina y solucionar la falta de insumos. Eso será lo que usarán para arreglar las carreteras que están destruidas por todo el país. El pretexto será que va dirigido al avance en términos de infraestructura, que estamos eliminados por esa parte. Jóvenes de Venezuela, repito, aboguemos por la justicia, seamos justos, sin vendas idealistas. Y ya con esto me despido, agradecido por el chance de drenar mis inquietudes, recordando a la juventud que es sinónimo de inmadurez, inseguridad, falta de conciencia y exceso de soberbia usar calificativos despectivos para etiquetar a cualquier persona basado en sus inclinaciones o sus limitaciones. Que todo aquel que vive en el pasado lleva a cuestas un peso tan grande que no lo deja caminar, no lo deja avanzar. Y que nosotros, la juventud, somos una historia que aún está por escribirse. Vivamos nuestro presente enfocados en el hoy. Demos lo mejor, siempre lo mejor. Seamos objetivos, tengamos criterio propio. Démosle crédito a la meritocracia, busquemos justicia, convirtámonos en defensores del país, no subestimemos a nadie, no creamos todo lo que nos dicen por ahí, estudiemos para aportarle sustancia a nuestra cultura y al conocimiento popular, pero sin olvidar de dónde venimos. Pensemos en frío, no actuemos con impulsividad y hagamos todo eso para mejorar el futuro de ¿quién? El futuro de nuestra madre, de nuestro hogar, de nuestra bella patria Venezuela. Gracias. Feliz Día de la Juventud.